¿Por qué cuando dices me and my friends are fine estás cometiendo un error? ¿O por qué se dice que está mal? Coloquialmente hablando es aceptable, gramaticalmente hablando no. La respuesta está en esto, que son los pronouns o los pronombres. Los pronombres tienen una función en inglés, que es la de sustituir o reemplazar a un sustantivo. Un sustantivo, por ejemplo, es una palabra como Oscar, como Mexico, como English, my car, your bus, Maria, your friends, my friends, etc. El reemplazo de estas palabras, de estos sustantivos, no es arbitrario. Los vas a reemplazar dependiendo de su posición en una oración. Y para ello, nuestra clave de todo va a ser el verbo. Todas las palabras o todos los sustantivos que tengas que reemplazar y que se encuentren antes del verbo, los vas a reemplazar con estas palabras. Estos se conocen como subject pronouns. Mientras que los que están del otro lado, es decir, después del verbo, los vas a reemplazar con estas otras palabras que se conocen como object pronouns. Vamos a ver cómo funcionan. Vamos a tomar como ejemplo el verbo loved. ¿Ok? Está en pasado, amaba. Si yo quisiera decir que mi hermano me amaba a mí, yo diría he loved me. Ok, estoy reemplazando a mi hermano, no quiero seguir hablando de mi hermano como my brother, my brother, my brother, my brother todo el tiempo, y lo puedo reemplazar por he y decir he loved me. Si yo quisiera decir que su esposa lo amaba, o sea, la esposa de mi hermano lo hablaba a él, sustituiría a su esposa por she y sustituiría a mi hermano por him. Y diría entonces she loved him. Si quisiéramos decir que teníamos un auto que nos encantaba y lo amábamos, entonces diríamos que nosotros, o sea, we, amábamos a nuestro auto. We loved it. Y así sucesivamente. ¿Ok? El error que cometes cuando dices me and my friends are fine es que estás utilizando ese me en la posición que no le toca, gramaticalmente hablando. Ese es el error. Ahora, si alguien te preguntara, where was your sister this morning? Y tú respondieras, she was with me and my friends, no estarías cometiendo un error, porque este me lo estás poniendo después del verbo, que es la posición correcta tratándose de un object pronoun. ¿Ok? Ojalá y te sirva.